Hola, buenas tardes. Soy Minerva Abad, coordinadora del máster de Dermocosmética y Formulación de AMIR. Y en el webinar de hoy tengo la intención de presentaros el máster de Dermocosmética y Formulación y contaros con un poco más de detalle en qué consiste, qué os ofrecemos a través de nuestro máster y un poco qué os vais a encontrar cuando decidáis formaros con nosotros. Entonces, si me permitís, voy a compartir una pequeña presentación y a partir de ahí os voy explicando en qué consiste. Bueno, pues el máster de formulación, de dermocosmética y formulación, a ver si me deja pasar. Ahora. Es un máster que tiene 60 créditos, que está avalado por la Universidad UDIMA de Madrid, la Universidad a Distancia, y que contamos también con la colaboración de Uber como empresa de producto cosmético final y la SEC, que es la Sociedad Española de Químicos Cosméticos y es la sociedad que de alguna manera reúne a todos los técnicos de la industria cosmética, ¿vale? Pues tenemos una especie de colaboración con ellos y de alguna manera pues nuestros alumnos se pueden beneficiar incluso de formar parte de forma gratuita durante 2 años de la SEC para poder pues participar de sus jornadas, de sus eventos, de todo su contenido y también de su bolsa de trabajo. ¿Vale? Entonces me gusta explicároslo para que de primera sepáis que existe esta colaboración y que nos ayuda a hacer mucho networking con nuestros alumnos. Después deciros que la duración del máster son 8 meses. Nosotros presentamos normalmente 2 ediciones, una en abril y una en octubre, ¿vale? Os podéis matricular a cualquiera de las dos. Y tiene un formato semipresencial y flexible. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a tener unas clases teóricas que van a estar grabadas y a vuestra disposición para que podáis hacer el seguimiento de esas clases donde y cuando queráis, o sea, sin desplazamientos. Y flexible porque vosotros marcáis vuestros horarios de estudios, vuestros tiempos. Simplemente nosotros en el máster para ayudar a organizaros os ofrecemos una especie de cronograma para que tengáis una guía, pero por supuesto queda ya en vuestra mano el poderos organizar de otra manera según vuestras obligaciones, vuestras responsabilidades y al final pues vuestra vida personal, laboral, etcétera. Y tiene un contenido de 100 horas. 100 horas de prácticas que son o presenciales o teórico-prácticas que se hacen de manera en formato online. ¿Por qué decimos semipresencial? Porque unas 60 horas aproximadamente de esas prácticas son presenciales. Las prácticas presenciales sabéis que no son obligatorias en nuestro máster, pero sí que son muy recomendables. Nosotros siempre os animamos a que en la medida de lo posible os organicéis para poder asistir a las prácticas, que después os explicaré de una forma más detallada porque consideramos que es la forma de establecer un contacto tanto con compañeros como con profesores y de ahí siempre, siempre se obtienen muchísimos beneficios, proyectos compartidos y salen muchas cosas que de verdad que merecen la pena. Y por último, os voy a hablar del equipo docente. El equipo docente es una de las cosas que más orgullosas me siento yo de este máster, porque hemos conseguido recopilar a los docentes, yo creo que a los mejores docentes que podíamos ofreceros. Hemos buscado a profesionales que se dedican concretamente a la materia que os van a dar en el máster. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido que aparte del contenido teórico, poderos ofrecer algo más. Y ese algo más es la experiencia que tiene el propio docente. Por lo tanto, si un docente va a dar una parte de formulación, queremos que su día a día sea formular esta categoría de productos, porque de esta manera, aparte de, como os decía, ese contenido teórico, os va a aportar su experiencia, sus anécdotas, sus errores, ¿vale? Pequeños trucos para poder evitar estos errores que habitualmente se cometen y consideramos que esto es lo que realmente aporta un plus en esta formación, ¿vale? Por esto estamos tan contentas del equipo docente que tenemos. ¿Se puede pasar? Sí. A continuación, os voy a hablar de los módulos
que tenemos en el máster, de cómo hemos estructurado este máster para que el aprendizaje vaya siendo progresivo y vayamos, ¿no?, subiendo de nivel a medida que vamos avanzando en el máster. Por supuesto, el máster ha sido diseñado tanto para profesionales que acaban ahora, que han acabado ahora su carrera, su titulación y quieren pues entrar en el mercado laboral, como para aquellos profesionales que ya están dentro del mercado laboral y lo que pretenden es actualizarse o formarse de una manera más especializada en el tema de dermocosmética y formulación. Entonces, hemos diseñado el máster para que tengáis un amplio abanico de posibilidades, tanto para introduciros en el mundo laboral como para esta especialización que os comentaba. Y por ello, en el primer módulo, que es el módulo de introducción, lo primero que hacemos es presentaros el marco legal, daros una definición conceptual de lo que es la industria cosmética y de lo que es el desarrollo de un producto cosmético y hablaros del marco legal que nos aplica, porque pensamos que es importante que sepáis deberes, responsabilidades y a qué legislación atenerse para desarrollar y comercializar un producto cosmético. Es verdad que muchas veces os comentamos que al ser una parte legal, ¿no?, de reglamentación, pues es un poquito más densa, pero yo creo que la persona que lo imparte, que es una persona que lleva toda la vida en Estampa, ahora ya no está en Estampa, pero sigue como consultora para temas legales en la introducción de productos cosméticos en el mercado y creo que lo explica de una forma muy amena. Lo que pretendemos con esto es que conozcáis el reglamento, que sepáis dónde buscar y donde aseguraros de que vuestro producto cosmético está cumpliendo con todos los términos legales que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Entonces, este sería el primer módulo y en el segundo módulo ya empezamos a entrar en materia, empezamos a entrar en contenido. ¿Y de qué os hablamos? Os hablamos de ingredientes cosméticos. Hemos dividido este módulo en diferentes temas donde se os habla de los diferentes ingredientes cosméticos que podemos utilizar en formulación. No solo hablamos de principios activos, que es lo más relevante, ¿no?, a nivel de eficacia, sino que también os hablamos de conservantes, de estabilizantes, de tensioactivos, de emulsionantes, de emolientes. Vamos viendo progresivamente todas las categorías para que sepáis la multitud de ingredientes que nos pueden ser útiles para desarrollar un producto cosmético. Y una vez ya tenemos claro todos los ingredientes con los que podemos trabajar, ya nos ponemos a formular. Y ahí tenemos los módulos 3 y 4. En el módulo 3 vamos a ver formulación, cómo formulamos diferentes categorías de productos, como pueden ser productos de limpieza, de higiene, corporales, productos solares, productos capilares, productos faciales, decorativa, higiene bucal, incluso perfumes. Y vais a ver cómo se formulan cada una de estas categorías, qué ingredientes utilizamos, qué ingredientes son imprescindibles. Ahí es donde aprendemos a diferenciar entre un gel o una emulsión, ¿no?, qué forma cosmética es cada uno de los productos cosméticos que encontramos en el mercado, ¿vale? Y ahí es donde empezamos a formular. Y en el módulo 4 hacemos un poco lo mismo, vamos a desarrollar, a formular producto cosmético, pero vamos a ver grupos más especiales, como puede ser la cosmética para hombres, la cosmética para bebés e incluso saltamos un escalón más y pasamos de producto cosmético a producto sanitario y vemos todos aquellos productos borderline, ¿no?, que están un poco a caballo entre lo que es un producto cosmético y lo que es un producto sanitario, como pueden ser, por ejemplo, los peelings químicos, ¿vale? Que dentro de los peelings químicos ya veréis que pueden ser cosméticos o pueden no serlo ya por su especificación. Si avanzamos un poco más, ya entramos en el módulo 5 y el módulo 5 nos habla de la calidad, de la seguridad y de la eficacia de un producto cosmético, que son 3 pilares fundamentales en el desarrollo y la comercialización de los productos cosméticos. ¿Por qué? Porque la calidad es una exigencia de nuestro reglamento. Un producto cosmético, cualquiera de los productos cosméticos que se comercialicen, sobre todo en la Unión Europea, que es el reglamento en el que nosotros nos vamos a basar, tienen que cumplir con unos estándares de calidad,
¿vale? Y estos estándares os los vamos a explicar, os los vamos a definir para que aprendáis cuáles son los controles de calidad que debe de superar un producto cosmético. Pero no solo de calidad, también de seguridad. El reglamento se preocupa muchísimo por la seguridad del consumidor, del usuario final. Y nosotros, a través de todo el proceso, tenemos que ser capaces de garantizar que el producto cosmético es seguro para el uso para el que está previsto, ¿vale? Y también os explicaremos cómo se consigue esta garantía, ¿no? Y por supuesto la eficacia. El reglamento nos exige que si nosotros hacemos una reivindicación sobre un producto cosmético, tenemos que ser capaces de justificar con test, con pruebas, que realmente cumple con esa reivindicación y para ello son necesarios estudios de eficacia que vamos a explicar y os vamos a detallar. Si seguimos avanzando en los módulos, claro, tenemos ya, ¿no? Determinados los estudios de calidad, cómo garantizamos la seguridad del producto cosmético y cómo aseguramos esa eficacia. Pero también es importante conocer cómo podemos hacer un escalado industrial, cómo pasamos de un producto elaborado en el laboratorio a un producto que se fabrica y que va a llegar al consumidor. Entonces, os explicamos cómo se diseña una planta de fabricación, cuáles son los requisitos que debe cumplir, qué es una sala blanca, cuál es la instalación necesaria para fabricar productos cosméticos, cuál es el instrumental, la maquinaria necesaria y cuáles son los protocolos para la fabricación de cada uno de los productos cosméticos. Y por supuesto, os hablamos de inspecciones y auditorías que son necesarias y obligatorias en aquellas industrias que van a poder fabricar producto cosmético. Y como ya tenemos el producto prácticamente fabricado, no podíamos dejar el máster sin cubrir otra de las necesidades y de las demandas de este sector, que es la consulta dermocosmética, el consejo dermofarmacéutico, el asesoramiento, el uso de herramientas para justificar o para confirmar el resultado de determinadas rutinas cosméticas. Y todo esto lo vemos en este módulo. Vemos, en primer lugar, la relación que existe entre el tratamiento médico-estético y la rutina cosmética. Intentamos hacer hincapié en la importancia que tiene para obtener buenos resultados el combinar la medicina estética con la rutina cosmética y el dermoconsejo. Por supuesto, hablamos de la química del envejecimiento, de la bioquímica, perdón, y hablamos de la patología, las diferentes patologías asociadas a la piel. En este caso, se ha ampliado muchísimo el temario y lo que hacemos es hablar en profundidad, patología por patología, para que conozcáis no solo cómo diagnosticarla de alguna manera, cómo entender esa patología, cómo entender las necesidades de esa piel y también cómo optimizar los ingredientes cosméticos que vamos a utilizar para tratar esa necesidad. Esto lo hacemos, como decía, patología por patología. Y dentro de este módulo también vamos a profundizar en el dermoasesoramiento, en el uso de dermoanalizadores como herramienta para valorar de una forma objetiva el estado de la piel y la mejora o los resultados que se obtienen tras establecer determinadas rutinas cosméticas. Así es que creo que este va a ser un módulo muy interesante para poder entender las necesidades de la piel y cómo optimizar los resultados tras un asesoramiento dermocosmético. Y por supuesto, no podía faltar el módulo 8 porque hemos estado hablando de diagnosticar una necesidad, ¿no? De desarrollar un producto cosmético y una vez tenemos ese producto cosmético en el mercado, porque hemos cubierto ya todos los estudios, todos los estándares de calidad y está a punto del lanzamiento, pues tendremos que saber cómo hacer ese lanzamiento, tendremos que saber cómo comunicarlo, cómo comercializar el producto, cómo hacer un buen marketing, porque como os decimos siempre, podemos tener la fórmula perfecta, pero si no la sabemos comunicar, si no llegamos al consumidor, pues no se va a vender y esto no es la idea. Entonces, os damos también todas esas herramientas de marketing, de estrategia, de posicionamiento en el mercado y también de cómo comunicar en redes sociales, ¿vale? Y aquí
También tenemos a un experto, Fran Iniesta, en inteligencia artificial, que os va a hablar de cómo implantar o cómo utilizar esta inteligencia artificial en nuestro ámbito, ¿no? En el posicionamiento de un producto cosmético. Y por supuesto llegamos a la parte final, que es la preparación del proyecto final. No os lo he contado todavía, pero ahora cuando veamos la estructura del máster veréis que después de pasar por todo el contenido teórico llegamos a una prueba de evaluación final, que es la realización del TFM. Entonces, en este último módulo, en esta última clase, os explicamos cómo hacer una búsqueda bibliográfica correcta y cómo estructurar un TFM para que podáis hacer ese proyecto final. Y por último, nos quedaría el proyecto final de máster, que constituye el módulo 10 y que no es otra cosa que vosotros presentéis, hagáis un TFM sobre un tema que os interese, que os sirva. Nosotros siempre os pedimos que invirtáis el tiempo en algo sobre lo que vais a obtener un beneficio en vuestra carrera profesional, en vuestra vida laboral, en vuestro día a día, ¿no? Algo que os sirva. Entonces puede ser bibliográfico o puede ser experimental. Incluso podéis llegar a plantear, si es vuestro objetivo, una fórmula cosmética y, bueno, pues justificar la selección de ingredientes, el proceso de fabricación, todos los estudios que habría que hacer, incluso si queréis el marketing, el diseño, esta también sería una opción de TFE. Por recopilar un poco todo lo que hemos dicho y ver cuál sería la estructura del máster, os he comentado que tenemos clases teóricas que son grabadas de alta calidad, pero aparte de esos vídeos vais a tener a vuestra disposición todas las presentaciones que se ven en el vídeo de todos los profesores y además vais a tener los apuntes en formato PDF y que amplían normalmente el contenido de la clase que vais a ver en el vídeo y además añadimos la bibliografía para que vosotros por vuestra cuenta, si lo consideráis, podáis ampliar todavía más este contenido teórico. Todo este material lo tendréis disponible en la plataforma online, en Blackboard. Ahí se os van a colgar las clases teóricas, o sea, las clases grabadas, los vídeos, los PDFs de los apuntos, las presentaciones también. Y además vais a tener contenido extra. Vais a tener webinars o jornadas que las grabamos también y que se hacen de forma adicional, complementaria al contenido que ya os he explicado. Y vais a tener también un vademecum de formulación magistral para que veáis qué tipo de fórmulas podemos hacer en la oficina de farmacia. También vais a tener un vademecum de fórmulas cosméticas que tratan diferentes necesidades de la piel y vais a tener también información técnica sobre principios activos y sobre emulsionantes, ¿vale? Vais a tener ahí un contenido que os podéis descargar para que, bueno, pues tengáis mucha información de principios activos, tanto por necesidad como que conozcáis también los nombres comerciales, lo mismo con los emulsionantes, que tengáis la información técnica y que os vayáis familiarizando con todo este mundo que al principio puede parecer mucho, pero después, a medida que te vas familiarizando, ves que, bueno, que aunque tenemos mucha información, pues somos capaces de gestionarla. Aparte de esto que os acabo de comentar, recordaros que tenemos 8 módulos teóricos, aparte de los 2 últimos que son la clase que os explica cómo realizar el TFM y el propio TFM, y comentaros que estos 8 módulos teóricos, van a tener una evaluación tipo test, ¿vale? Una vez terminamos el módulo, os enviamos una especie de examen que va a estar abierto a vuestra disposición durante 48 horas o incluso se está barajando la posibilidad de abrirlo un poco más de tiempo. Sí que es verdad que una vez tú inicias el examen lo tienes que terminar, pero tienes todas estas 48 horas para encontrar el hueco de poder conectarte y hacerlo. Me parece recordar que hay 5 minutos por pregunta, por lo tanto tenéis tiempo de sobra para poder encontrar la respuesta correcta, para poder contestarlo de forma, bueno, pues eficiente. Y hay 5 preguntas por cada tema, ¿vale? Las preguntas son de tipo test, no resta. Lo que sí es que tenéis
que superar el 70%, o sea, aprobáis con un 7, ¿vale? Eso es la única cosa, pero por lo demás es un tipo test sencillo donde no vamos a pillar, simplemente vamos a evaluar que habéis entendido el contenido del máster, ¿vale? Que lo habéis asimilado, porque tenemos que evaluaros de alguna forma y la forma de evaluaros es con estas evaluaciones por módulo y con el TFM final. Recordaros que habíamos hablado de 60 horas de prácticas presenciales muy recomendables, que ahora os explicaré en qué consisten las prácticas, y después tenéis 40 horas de seminarios teórico-prácticos que también os van a ayudar a bueno, completar estas habilidades que pretendemos ofreceros en el máster. Y como comentaba, pues la parte final ya sería la realización de este TFM. Aquí en esta slide os hemos puesto para que veáis cómo serían los apuntes que podéis ver, ¿vale? Aquí tenéis pues un ejemplo del módulo 4 y del módulo 3 y las clases grabadas estarían como veis en pantalla, ¿vale? Vosotros en pantalla veríais la presentación y el docente explicando la clase. Y como os decía, después aparte del vídeo, la presentación también la tendréis para poderla descargar. Y hemos llegado a la parte de prácticas, que es la parte que a mí me gusta explicar para que realmente veáis la importancia que le damos a las prácticas de nuestro máster. La primera práctica que os ofrecemos es el taller sensorial y de análisis de producto. Esta es una práctica que realizamos siempre en Madrid, en las instalaciones de AMIR, y que dividimos en 3 fases, ¿vale? Una primera fase en la que lo que vamos a hacer es evaluar de forma sensorial los ingredientes cosméticos que más impacto tienen en la sensorialidad de los productos, que son pues en principio los emolientes y los texturizantes. Entonces aprendemos a describir la sensación que nos provoca cada uno de los emolientes que vamos probando, ¿vale? Vamos de extremo a extremo viendo cuál es la sensibilidad que nos ofrece, si la absorción es rápida o no, cuál es el afterfeel que nos deja en piel, ¿vale? Y así empezamos a hacer como una especie de biblioteca de sensaciones que nos van a producir estos ingredientes cosméticos de manera aislada. Esto lo hacemos en la primera parte y en la segunda parte yo ya os planteo diferentes productos cosméticos en los que valoramos diferentes opciones, o sea, de un mismo producto cosmético vamos cambiando un ingrediente, un único ingrediente, que normalmente es un emoliente o un texturizante, para que seáis capaces de apreciar la diferencia entre un cosmético y el otro simplemente cambiando un único ingrediente. Y os aseguro que todos los alumnos son capaces de apreciar esa diferencia. O sea, tenemos ya un aprendizaje previo con las materias primas de forma individual y cuando llegamos al cosmético final somos capaces de identificar que ahí algo ha cambiado. Incluso llegamos a identificar si hemos cambiado un ingrediente, por ejemplo, un emoliente más ligero por uno más rico, o si hemos utilizado un ingrediente, un texturizante silicónico, ¿vale? Somos capaces de llegar a ese detalle. Y por último, en la última parte de la práctica, lo que hacemos es analizar un producto cosmético, varios productos cosméticos que ya están en el mercado. Y lo analizamos, pues en primer lugar, repasando brevemente el reglamento para ver qué nos obliga a poner el reglamento en nuestro producto cosmético, cuál es la información obligatoria para que la tenga el consumidor. Y después analizamos algo que os suele preocupar mucho, que es el INCI, el listado de ingredientes, ¿vale? Muchas veces os preocupa el poder determinar si realmente lo que nos está contando el fabricante o la marca es real y cómo lo podemos justificar con el INCI. Pues bueno, yo os ayudo, os doy algunos trucos para que podáis analizar en bastante detalle ese listado de ingredientes, que aprendáis a identificar qué es cada cosa y que podamos reconocer los activos, los emolientes, los emulsionantes, ¿vale? Yo siempre digo que la fórmula exacta la sabe el formulador. Nosotros de un producto que está comercializado no vamos a poder saber la fórmula exacta con porcentajes, pero sí que somos capaces de analizar con bastante detalle ese listado de ingredientes y eso nos va a dar una idea de cómo está formulado el producto, qué tipo de producto es y qué ingredientes activos se encuentran y por lo tanto qué eficacia podemos esperar, ¿vale? Entonces, bueno, es una parte de la práctica que os suele gustar porque os vais con algunas herramientas
para poder entender el producto cosmético y su fórmula. La tercera práctica de la que os voy a hablar es la práctica de formulación. Esta práctica se realiza en 2 días, ¿vale? Es la única que estamos 2 días. Bueno, no os lo he dicho, pero todas las prácticas son en fin de semana, ¿vale? Para poder facilitar que os desplacéis y que no os maree mucho en temas laborales o personales, ¿vale? Entonces, esta práctica, la que hemos visto, uy, perdón, me he saltado la de nanotecnología. Vale, ahora después volveré a ella. La primera que os había hablado, que era el taller sensorial, va a ser un día, normalmente será un sábado. La de formulación en laboratorio sí que son 2 días. Pero antes de pasar a esta, os hablo de la práctica de nanotecnología. Esta práctica, bueno, sabéis que la nanotecnología es una ciencia que ha llegado para quedarse, que, bueno, parece que ha despertado mucho interés en la industria cosmética porque nos permite encapsular activos para favorecer su penetración o evitar incompatibilidades o mejorar su vehiculización, perdón. Y entendemos que es importante que conozcáis esta tecnología, esta ciencia, y por eso tenemos una práctica que la hacéis con nuestro profesor que es doctor en nanotecnología, Enrique Niza, y lo que hacéis es encapsular principios activos de uso cosmético. Él os hablará de diferentes tipos de encapsulados, diferentes matrices para poder encapsular estos principios activos y los beneficios que podemos obtener en cada una de estas cápsulas. Y de hecho vosotros lo que vais a hacer en el laboratorio es a practicar esta encapsulación, evaluar su rendimiento, etcétera. Con lo cual también es una práctica de laboratorio muy interesante. Y llegamos a la tercera, que me había saltado yo, que es la formulación en laboratorio. Y ahí esto es donde ponemos en práctica todo lo aprendido en los módulos 2, 3 y 4, que era ingredientes y formulación de diferentes formas cosméticas. Durante estos 2 días que dura la práctica, como os he dicho, sábado y domingo de 8 a 3, pues lo que hacemos es formular, ¿vale? Ponernos delante de la pollata con todos los ingredientes cosméticos y los instrumentos necesarios y empezamos a formular productos cosméticos. Os proponemos diferentes tipologías, desde productos de limpieza hasta productos solares, incluso productos solares con color, con pigmentos, con óxidos de hierro, pasando por diferentes tipos de emulsiones, de fase externa agua, de fase externa aceite, de fase externa silicona. Vemos serum con fase grasa y sin fase grasa. Entonces ahí tenéis una representación bastante amplia de los productos cosméticos que podemos encontrar en el mercado y ahí es donde empezáis ya a entender cómo se formula un producto cosmético, a cuáles son las consideraciones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de formularlo en el laboratorio, la importancia de un proceso de fabricación o de formulación en laboratorio bien definido, y ahí es donde también empezamos a relacionar la sensorialidad con los ingredientes de una forma más práctica todavía, y es donde se plantean las dudas de qué pasaría si yo cambio este ingrediente por este otro, o funcionaría esta combinación o esta otra, o cómo podría potenciar una determinada sinergia, ¿vale? Ahí es muy importante que asistáis porque tenemos mucha colaboración entre las 3 profesoras que damos la práctica y los alumnos, las dudas que se os plantean, las curiosidades, entonces se hace mucho networking y se avanza mucho, ¿vale? Se asientan muchos conocimientos. Después pasamos a la práctica, a la cuarta práctica, que es el tratamiento médico-estético. Antes, en la explicación de los módulos teóricos, os había compartido esa inquietud que teníamos nosotras de vincular el tratamiento médico-estético con el asesoramiento dermocosmético para optimizar los resultados. Pues en esta práctica, la doctora Lorena Baquer os explica los tratamientos médico-estéticos más habituales o que se realizan con mayor frecuencia y cómo los podemos asociar a esos tratamientos cosméticos, a esas rutinas cosméticas que son antes, durante y después del tratamiento médico-estético y que nos van a ayudar a mejorar ese tratamiento médico-estético y a obtener una buena salud de la piel, una buena higiene, una buena reparación, ¿vale? Entonces, esta práctica también es muy interesante. Esta práctica se realiza también en las instalaciones de AMIR en Madrid y
la duración que tiene es una mañana normalmente, una mañana o una tarde, ¿vale? Y después tenemos la quinta práctica, que es la práctica de dermoanalizadores y consejo farmacéutico. Esta práctica se suele realizar el mismo día que la de tratamiento médico estético, así hacemos una jornada completa. Y en esta práctica lo que hacemos es aprender a utilizar los dermoanalizadores, a establecer una rutina cosmética y hacer un buen dermoconsejo, ¿vale? Es muy importante cuando vosotros planteáis a vuestros pacientes una rutina cosmética, eh, pues ganarse un poco la confianza, la credibilidad de vuestro paciente. Entonces, el dermoanalizador nos ayuda a obtener datos de manera objetiva que nosotros podemos mostrar a nuestros pacientes para que sea consciente de la evolución que está teniendo su piel con la aplicación de los productos que nosotros le hemos pautado. ¿Vale? Entonces, aprendemos a analizar, ¿no? A hacer ese análisis de la piel y también a saber interpretar los datos que nos da el equipo. Entonces, también es una práctica que os puede resultar de interés. En el número 6 tenemos una visita guiada al laboratorio de Bionos. Perdón. Bionos es una empresa que se encarga de hacer estudios clínicos y estudios de eficacia. Tiene sus instalaciones en Valencia, en una parte de la FE y después fuera de la FE. Tienen dos instalaciones distintas y os las muestran, os las explican para que entendáis cómo se realiza un buen estudio de eficacia, cuáles son los criterios, cuáles son los claims que podemos reivindicar, ¿vale? Y ahí podéis ver la instalación, cómo se trabaja y cómo se realizan estos estudios de eficacia para poder justificar pues, todas esas reivindicaciones que habitualmente encontramos en los productos cosméticos. Y después, por último, tenemos una práctica online que es la práctica de marketing y venta. Aquí se os plantea un caso y lo tenéis que resolver con el profesor para ver qué opciones trabajaríais a nivel de marketing, comunicación y cómo posicionaríais el producto cosmético en la venta online. Como os decía antes, al final cuando se desarrolla una línea de productos cosméticos, el objetivo es que esta línea, que estos productos lleguen y agraden al consumidor. Por lo tanto, hacer esa comunicación de la mejor manera, pues, y tener claro cuál es el público objetivo y qué le tenemos que ofrecer o cómo le tenemos que comunicar, pues bueno, son cosas muy a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, como os decía al principio, nosotros siempre en el diseño del máster pensamos en dar una visión global desde la idea inicial de desarrollar un producto cosmético hasta que este producto cosmético llega al consumidor y por lo tanto entendemos que os tenemos que dar un repaso de todas las etapas que tiene que vivir un producto cosmético hasta llegar al consumidor. Y por eso también le damos mucha importancia a ese marketing y a esa comunicación. Y yo creo que con esto os he explicado básicamente todo lo que os ofrecemos en el máster. Y bueno, no todo, porque tengo que deciros que siempre en todas las ediciones se realizan jornadas, eventos, pequeños congresos en los que tratamos alguna temática de interés y os invitamos tanto a los alumnos como a los antiguos alumnos porque consideramos que debemos de fomentar esa relación que se establece entre nosotros, esos vínculos entre compañeros y entre profesores que, bueno, que acabamos siendo también compañeros vuestros dentro del sector y cuidamos mucho esa relación, ¿vale? Y esa comunicación. Entonces sí que planteamos habitualmente por lo menos un par de jornadas al año a las que se realizan en Madrid y a las que estáis invitados para poder continuar con ese aprendizaje, con esa actualización, porque os tengo que decir que este mundo es apasionante, pero que cambia muy rápido. La industria cosmética va muy rápido. Salen técnicas, principios activos, conceptos nuevos que hay que trabajar y que hay que comunicar y que hay que llevar al laboratorio para poder desarrollar. Y entonces tenemos que estar siempre a la última, por eso el aprendizaje es constante. Y nada más que deciros, simplemente que espero que os haya quedado más o menos claro en este webinar
pues en qué consiste nuestro máster y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, duda y que os amplíe lo que necesitéis. Y bueno, os invito siempre a que os forméis y a que entréis en este mundo tan apasionante. Así es que nada, espero veros en la próxima edición y un abrazo. Realizar esa transición desde oficina de farmacia a industria y concretamente a un laboratorio de dermo. Y nos acompañan Minerva Abad y Paula Mira, que son las dos farmacéuticas invitadas a este webinar que nos van a dar la visión desde dentro. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes, Oscar. Pues para el chat os comentamos que lo tenéis disponible para preguntar en cualquier momento, cualquier duda que tengáis. Voy a comenzar yo realizando una introducción básica de fundamentos de una transición laboral y a partir de ahí ya entraremos en materia y Minerva y Paula nos contarán los entresijos de los laboratorios de Dermo y nos darán su visión particular del asunto. Así que sin más preámbulo, tenemos una hora, podéis intervenir en cualquier momento y bueno, cualquier duda que tengáis, me paráis y yo hago un inciso para apuntar cualquier tipo de comentario que tenga que hacer. Me avisáis cuando veáis mi pantalla. No sé si ya se ve. Sí, ya se ve. Vale, pues me imagino que de los que estéis aquí puede haber muchos casos, habrá algunos que tengáis decidido y muy claro que queréis trabajar en industria y en qué posición queréis hacerlo. Otros puede que a lo mejor os llame la atención, pero no hayáis decidido de toda esa cantidad de departamentos y cargos en dónde os gustaría desarrollar vuestra carrera profesional y a lo mejor otros directamente no sabéis qué queréis hacer, pero sí sabéis que no queréis trabajar en farmacia porque no es un entorno de trabajo que se ajuste a vuestras necesidades. Y lo que os voy a explicar yo a modo de introducción son 3 fundamentos muy sencillos, muy prácticos y directamente aplicables para cualquier transición laboral. El primero de ellos que tenemos que tener muy claro es qué variables intervienen en un proceso de cambio. Muchas veces pensamos que, bueno, cambiar de trabajo es tan sencillo como actualizar el currículum que tengamos, empezarlo a enviar a las empresas y ya está. Y es cierto que es una versión simplista, pero en realidad hay más complejidad y debemos profundizar en el tema si queremos conseguir este objetivo. En una transición laboral simplemente tenemos 3 variables. Una de ellas es el punto de partida, la segunda es el objetivo final, ese objetivo que nosotros buscamos, y la tercera va a ser la fuerza del salto. A mí me gusta representarlo con la metáfora de Super Mario, porque Super Mario representa muy bien lo que es una carrera profesional. En cualquier juego de plataformas tenemos que conducir un personaje que debe esquivar una serie de obstáculos e ir dando una serie de saltos para alcanzar una meta. Y es que el paralelismo, en este caso, es perfecto. Como decíamos, todos tenemos siempre un punto de partida. Esa situación de base existe aunque estemos desempleados. En ese caso, el punto de partida será en la situación de desempleo. Después tenemos que tener un objetivo final y es muy importante que este objetivo final sea específico. Cuando hablamos de que queremos trabajar en industria, no estamos determinando un objetivo específico. Industria farmacéutica es un conglomerado muy grande de divisiones, departamentos y cargos y aunque puede que muchos de ellos tengan factores en común, también tienen diferencias considerables que al final son responsables de que nuestra candidatura encaje o no y sea considerada apta para ese trabajo. Y por último tenemos esa fuerza que nos permite dar el salto que viene definida por nuestra candidatura. 2 cualidades básicas de una candidatura son, uno, la fuerza intrínseca, si yo tengo una candidatura muy potente porque tengo mucha experiencia, una formación de muy buena calidad o competencias muy desarrolladas. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la dirección del salto. Muchas veces nos encontramos con un problema que sucede cuando un candidato, que a lo mejor tiene un perfil muy bueno, pero muy orientado, vamos a poner al departamento comercial, decide que ya no quiere dedicarse a ventas y que, bueno, pues se ha llegado el momento de irse a departamento médico porque quiere ser MSL. Entonces, coge su currículum, empieza a postularse a las empresas y la respuesta que recibe es algo así como, bueno, es interesante lo que propones, pero tu perfil no encaja con lo que nosotros necesitamos. Tenemos una vacante abierta en el departamento comercial, si te interesa, remitimos tu currículum y se pondrá en contacto contigo. Y en ese caso el sentimiento de uno es, vale, esto está muy bien, pero es que yo ya no quiero dedicarme a ventas, quiero pasar y ser MSL o
el cargo que haya decidido al que quiero pivotar. La dirección del salto, cómo orientemos nuestra candidatura, es importantísimo. Y es que de nada sirve ser muy fuerte, tener muchos argumentos, si los orientamos para un objetivo distinto del que queremos. Paula y Minerva nos van a hablar de estos objetivos, nos van a desgranar qué posiciones hay, qué competencias, en qué consiste el trabajo de cada uno de esos puestos para que nosotros podamos afinar, podamos entender qué necesitan las empresas y podamos preparar nuestra candidatura y formarnos en aquellas áreas que todavía no tengamos desarrolladas para que podamos conseguir esta transición. ¿Qué hacemos cuando nuestra candidatura no es todavía lo suficientemente fuerte o tiene el desarrollo que necesita? Mejorarla. Y la idea de la mejora, que es muy importante no olvidarse de ella, es que existen muchas formas. La primera que nos viene a la cabeza es la formación, pero no debemos olvidarnos de que hay otras alternativas, como conseguir experiencia en posiciones similares, certificaciones que muchas veces son necesarias para poder ejercer un determinado cargo, y la comunicación, importantísima y que se manifiesta de muchas formas, desde negociar con la empresa esas condiciones finales a resolver objeciones que puedan existir porque yo vengo de un sector profesional diferente. Claro, la empresa no sabe si me voy a saber adaptar bien, no. Yo tengo que justificar y argumentar que eso no va a ser un problema y tengo que saber rebatirlas. En definitiva, hay muchas formas de mejorarla. La diferencia entre eso que necesitamos para poder optar a ese puesto de trabajo y lo que actualmente tenemos es lo que se llama brecha. Por poner un ejemplo, si yo ahora mismo soy farmacéutico comunitario y lo que quiero ser es farmacéutico comunitario en otra farmacia, la brecha será ninguna. La brecha es igual a 0, luego es una transición que yo puedo hacer directamente sin ningún esfuerzo. Esto nos permite clasificar las transiciones en dos tipos: factibles, que son aquellas que podemos conseguir, y las no factibles, que son aquellas para las que en un único salto no vamos a estar capacitados. Necesitamos una planificación de carreras que a más largo plazo nos permita ir adquiriendo las competencias necesarias y pasando por los puestos necesarios para lograr ese objetivo final. ¿Por qué nos interesa el laboratorio de Dermo? Porque la transición, la brecha desde farmacia comunitaria siempre es menor. Y es que vosotros, por vuestra actividad profesional, conocéis muy bien el producto, conocéis sus indicaciones, conocéis los resultados que proporciona e incluso conocéis a la competencia, al laboratorio que vende ese producto, lo que en su conjunto hace y os proporciona que tengáis una ventaja competitiva con respecto a otros profesionales que no trabajan ni dominan este tema, ya sea bioquímicos, biotecnólogos, biólogos o muchos otros profesionales que también son candidatos de industria farmacéutica. El punto número 2 es lo que yo llamo la metáfora de la navaja suiza, que es una metáfora que representa la importancia de no obsesionarse tanto con añadir información a nuestro currículum y hacerlo con añadir lo necesario. Y remarco lo necesario porque eso es lo verdaderamente importante. Aquí os pongo de ejemplo una navaja suiza, la Victorinox, que es concretamente el modelo que más herramientas tiene, el más grande, en un total de 75. Fijaos el calibre de esta navaja. Y bueno, ante esta perspectiva yo os planteo el siguiente ejercicio. Vamos a ofrecérsela a un jardinero. Un jardinero es un profesional que realiza una actividad profesional definida con sus tareas y sus funciones y nosotros vamos a ofrecerle esta herramienta de trabajo. Esto no es diferente del día que vosotros vayáis con vuestro currículum a la empresa a poner a su disposición una serie de cualidades por las que pretenderéis cobrar un salario. Así que nosotros vamos con esa misión y le ofrecemos a ese jardinero esta navaja. ¿Qué creéis que nos dice? ¿Le entusiasma y nos pide 5 unidades? ¿No le gusta nada o ni fu ni fa? Pues probablemente nos diría algo así como que, oye, qué interesante, qué bien está esto, me gusta mucho, pero es que no termino de verlo en mi día a día, en la función de mi trabajo. No termino de verlo. O sea, me gusta, sí, pero no. Una respuesta muy típica que dan las empresas a los candidatos en los procesos de selección. Y lo interesante de esto es qué ocurriría si en lugar de esta herramienta de trabajo, de esta propuesta, ofreciésemos esta otra, que es un modelo específicamente diseñado para el trabajo de jardinería. ¿Gustaría más? ¿Interesaría más? Pues con una altísima probabilidad, sí. Y eso es lo curioso, eso es lo paradójico. ¿Cómo puede ser que una herramienta que en principio solo tiene 5 funciones pueda resultar más interesante que una que tiene 75 y nos ofrece un espectro de posibilidades
casi infinito. Es algo que parece que no tiene sentido, pero sí que lo tiene, porque en realidad esta navaja nos ofrece las funciones exactas, las herramientas que se necesitan en ese trabajo. Nos pagan por esto. Al final, esto es una representación de la tendencia que tenemos a la hora de diseñar un currículum, donde quizás nos sentimos gobernados por el síndrome del impostor y tenemos la tendencia a añadir información, pensando que si no, no somos válidos, o que a lo mejor, por si acaso, pudiera estar bien incluir un dato adicional. Pero en realidad lo que la empresa espera es que nosotros comuniquemos de forma muy directa y de forma muy sencilla aquellas 5 cosas que de verdad les interesa y por las que nos va a pagar ese salario. Todo esto lo que hace es perjudicar y enmascarar y dificultar que la empresa encuentre lo que de verdad le interesa. En la búsqueda de empleo, en industria farmacéutica, los procesos de selección tienen muchísimos candidatos y ahí no se concede el beneficio de la duda a nadie. Si a la empresa, al técnico de selección, no le queda claro en qué consiste esa candidatura y qué ofrece, va a ir directa a la pila de descarte. Por eso es tan importante. Vuestra situación de partida vais a tener una imagen similar a esta, donde vais a tener herramientas, competencias que ya tenéis y otras que todavía o no tenéis adquiridas o no las tenéis desarrolladas lo suficientemente como para ser considerados aptos en ese trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Desarrollarlas. Y ahora vamos a ver qué maneras hay y qué maneras, qué competencias se demandan en cada uno de esos trabajos. En definitiva, quedaos con esta imagen y es que cada trabajo, cada profesión, cada cargo específico tiene su navaja. El jardinero, ¿qué le interesa? Esta navaja. Al rescatista, ¿qué le interesa? Esta navaja. La general, la que tiene de todo, está muy bien, está bien vista por todos, pero a la hora de la verdad, cuando cada profesional tiene que decidir con qué se queda, eligen la específica, eligen la suya propia. Y esto es muy importante porque en un proceso de selección no existen medallas de plata ni premios de consolación. Si queremos el contrato, en algún momento tenemos que ganar. Luego, una propuesta que apueste por esta filosofía tiene un pronóstico mucho peor que una que busque dar con la tecla. ¿Vale? Las competencias no son buenas ni malas per se, son buenas o malas para un trabajo específico. Por ejemplo, hablar ruso está muy bien si va a ser una herramienta de trabajo y lo vas a utilizar en tu día a día. Si no lo vas a utilizar nunca, quizás deberías priorizar desarrollar primero otras competencias que vayan a ser más funcionales en ese ámbito. Y por último, la especificidad tiene un problema y es que nos puede y nos lleva muchas veces a caer en la maldición del experto. La maldición del experto se define muy bien por esta imagen que veis aquí. Es un pueblo que me imagino que todos conoceréis. Bueno, en realidad no, porque es una representación de un pueblo local que yo sí que conozco muy bien. Y es la maldición del experto consiste en esa tendencia que tenemos a pensar que lo que es muy bien conocido por nosotros va a ser igualmente bien conocido por el resto. No tiene que ser así y lo más importante es tener la premisa de que nunca hay que asumir que alguien sabe de lo que estás hablando. ¿Por qué digo esto? En un currículum se ve a punta pala este tipo de expresiones y concretamente he cogido 4 que a vosotros os van a resultar más familiares. ¿Por qué? Porque como farmacéuticos comunitarios todos estamos familiarizados con estos términos y sabemos qué significan y a qué nos estamos refiriendo. Pero en el momento en el que cambia el registro, en el que yo busco dirigirme a otro sector profesional, para ellos esta terminología ya es desconocida y no saben ni en qué consiste ni para qué les sirve. Y como ejemplo os traigo este fragmento es de un currículum, está extraído de un currículum real de una persona que era el caso inverso. Era una persona que tenía experiencia profesional en industria farmacéutica y quería hacer la transición a oficina de farmacia. Poneos en el lugar del farmacéutico titular. Vosotros tenéis que decidir si lo que os cuenta esa persona os seduce o no y si vais a decidir contratarla. Leed lo que enuncia en este párrafo y concluid si encaja o no con el día a día de una farmacia. Vemos un montón de abreviaturas. Para Minerva o para Paula puede que sea evidente lo que significan porque están familiarizadas con ellas, pero para los que no, no tienen ningún tipo de significado. Y voy un paso más allá y lo reitero, lo importante no es saber qué significa, es saber cómo me sirve a mí en el trabajo. Por ejemplo, USP, BP, ¿de qué estamos hablando aquí? Si estamos hablando de farmacopeas, a un farmacéutico titular abreviadas, probablemente no entienda, no caiga.
pero si tú le hablas de una farmacopea, sabe perfectamente de qué está hablando. Es más, si en su farmacia hace formulación magistral, podrías encauzar la argumentación por ahí para convencerle de que ese dominio que tú tienes le va a ser beneficioso y le va a ser útil en la actividad de la farmacia. Esto es un ejemplo muy sencillo de algo que se ve día sí, día también. Por eso es muy importante no asumir que la persona a la que yo envío mi currículum sabe perfectamente a qué me refiero y qué quiero concluir con esto que estoy comunicando, y asegurarme y enunciarlo de forma que quede claro. Siempre buscamos la relación porque en una transición laboral lo que venimos haciendo, este tipo de actividades, no las vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer otras que pueden parecerse en mayor o menor medida, y la clave está en relacionarlas. ¿Qué me aporta el SPD? Que sé trabajar en un entorno de trabajo muy estructurado, adecuado a la norma, donde tengo que evitar contaminaciones cruzadas, donde debe existir un proceso de doble verificación. Vale, eso puede ser útil en un departamento de calidad. ¿Por qué? Porque tiene similitudes, tiene factores en común. No puedo limitarme a decir, es que he hecho SPD. Tengo que relacionarlo para que a la empresa le quede claro que eso que yo ofrezco puede serle útil. Entonces será cuando entienda que lo que ofrezco tiene un atractivo, tiene potencial, y decida contactarme para tener una entrevista y, por supuesto, considerar mi candidatura para el puesto. Tres fundamentos muy sencillos, muy prácticos, imprescindibles. Puede haber muchos otros, pero quedaos con la idea de que necesitamos ser específicos, necesitamos comunicar con exactitud a qué nos estamos refiriendo en todo momento, y tenemos que tener muy claro cuál es ese objetivo final al que queremos postularnos. Así que corto la presentación y le doy paso a Minerva y Paula, que nos van a hablar de esos objetivos, nos van a desgranar qué departamentos, qué secciones, qué trabajo hay en cada uno, qué competencias se necesitan y cómo tenemos que formarnos, cómo tenemos que trabajar previamente para poder presentar una candidatura que tenga opciones de ser considerada por la empresa. Gracias, Óscar. Ha sido, la verdad, súper visual. Yo os voy a compartir la presentación. ¿La veis? La vemos. Sí. Vale. Pues, bueno, un poco a raíz de lo que nos ha comentado Óscar, es verdad que en la industria cosmética, y supongo que cualquier tipo de industria, buscamos especialistas, porque ahora es verdad que con la simple licenciatura pues no va a ser suficiente. Necesitamos una formación especializada, para poder integrarnos bien en un equipo de trabajo, en un departamento dentro de la industria, sin que la empresa tenga que hacer una inversión, tanto en tiempo como en recursos de cualquier tipo, para formarnos. Entonces, eso nos va a facilitar ese salto que nos comentaba Óscar. Paula y yo, las dos no estamos en industria cosmética, las dos somos farmacéuticas y, bueno, ocupamos departamento de I+D principalmente, y yo también estoy como responsable técnico de la empresa. Entonces, con esta presentación hemos querido haceros una fotografía de los departamentos más habituales en industria cosmética, en qué consisten cada uno de ellos y cómo nosotros, como especialistas en dermo y farmacéuticas, cómo podemos intervenir en cada uno de ellos o qué formación necesitaríamos para ocupar un puesto en estos departamentos. Aquí os he representado un poco los más significativos: el departamento de I+D, que principalmente se dedica a la formulación, al desarrollo de nuevos productos cosméticos; el departamento de calidad. Os explicaremos en detalle, pero la calidad dentro de la industria cosmética, igual que en la farmacéutica, es un punto importantísimo. O sea, la calidad y la seguridad del producto van a primar ante todo. Entonces, es muy importante que este departamento sea fuerte en la empresa. El departamento de producción, ¿vale?, que es el departamento que se encarga de gestionar esa fabricación de los productos cosméticos. El departamento de regulatory, que es toda la parte de, bueno, digamos, de documentación y de gestión de todo el tema legal con respecto al producto cosmético. Este departamento puede estar integrado en el departamento de I+D o puede que no esté. Puede estar también en el departamento de calidad o simplemente ser un departamento independiente, pero tendrá que ir muy de la mano con formulación y, por lo tanto, con I+D. Dirección técnica
que es la figura que un poco enlaza todos estos departamentos y supervisa toda la parte técnica de una industria cosmética para garantizar la seguridad y la calidad del producto en el mercado. Y el departamento de marketing, marketing barra comercial, ¿vale? Tanto el departamento de marketing como el departamento comercial necesita un asesoramiento técnico para comunicar el producto correctamente e introducirlo en el mercado de forma correcta. Entonces ahí el departamento de I+D también tiene que estar muy de la mano de estos departamentos para facilitar la comunicación del producto. Aquí os hemos querido poner un organigrama, una estructura, es genérica, por supuesto después cada empresa pues puede definirla de una manera, pero esto sería para que os llevéis una idea, una orientación de cómo estaría distribuido una empresa. El director técnico, como os decía, estaría por encima de los 3 departamentos técnicos que son imprescindibles en una empresa, en una industria cosmética. I+D, producción y calidad. Y dentro de cada uno de los departamentos debe haber un responsable, un director de departamento, técnicos y auxiliares, ¿vale? Que van a depender de ese responsable y, en última instancia, de dirección técnica. De forma para que sepáis un poco qué perfil puede optar a cada uno de estos puestos de trabajo. Como responsable, todas las empresas de industria cosmética va a seleccionar una persona que sea graduada, un farmacéutico, químico, biólogo. Y como decía Óscar muy bien, los farmacéuticos dentro de la industria cosmética jugamos con ventaja con respecto al resto de perfiles, porque tenemos un conocimiento del producto, de dermo, y también porque tenemos conocimiento de toxicología. Y la toxicología, como veréis después y os explicará Paula, va a ser una rama fundamental dentro del departamento de I+D y del departamento de regulatory. O sea, conocemos piel y conocemos toxicología mejor que otros perfiles. Entonces, eso va a ser una ventaja competitiva. Los técnicos, que son los que colgarían a nivel jerárquico del responsable de departamento, pueden ser graduados también o pueden ser personas de ciclo formativo de grado superior, ¿vale? Pues el grado de laboratorio, ¿vale? Pero siempre tener en cuenta que muchas veces se empieza, aunque seamos graduados, se empieza en una empresa por un perfil técnico y después, a medida que adquirimos experiencia, pues ascendemos también dentro de la jerarquía de la empresa. Y después tendríamos los auxiliares, que hacen tareas pues más repetitivas, con menos responsabilidad, que serían un perfil de ciclo formativo de grado medio, ¿vale? Simplemente para que lo tengáis un poco en cuenta. Nos pasamos ahora a ver los diferentes departamentos, ¿vale? El departamento de I+D, ¿veis? Minerva, perdona que te corte, porque en la presentación no se ve, yo no veo el pase de diapositivas al menos. No sé si lo estás pasando. Sí. ¿No lo veis? Bueno, no, ahora sí. Ahora. Ahora sí. Vale, pues lo tenía en modo presentación y no se ve. Vale. Se había congelado. Pues Vale, esta ahora era sí la anterior, la que os comentaba un poco la estructura de una empresa, los diferentes puestos de trabajo y el tipo de perfil que buscaríamos para ellos. Y aquí ya entraríamos en el departamento de I+D. ¿Vale? En el departamento de I+D, estos son los puntos claves a desarrollar en un puesto de trabajo dentro del departamento. Primero, en I+D siempre se va a partir de un briefing que se desarrollará internamente o que desarrollarán otros departamentos para nosotros, como pueda ser el departamento comercial o el departamento de marketing. Después, hay una parte muy importante que es la formulación. ¿Vale? Cualquier persona que quiera optar a un departamento de I+D tiene que saber formular y para ello tiene que tener una formación específica. Aquí sí que ya nos vale lo que hayamos estudiado en la carrera porque no hay contenido suficiente en ninguna, tampoco en farmacia, para poder ser expertos en formulación. Con lo cual, aquí sí que tenemos que, si queremos dar ese salto, pues buscar una formación especializada que nos cubra esta necesidad.
Y después dentro del departamento también se gestionan diferentes tipos de estudio que ahora veremos, pues estudio sobre producto, estudio de seguridad, estudio de eficacia y el PIF. El PIF es el dossier donde hay una parte de toxicología bastante importante que va a garantizar que ese producto en el mercado no va a generar ningún problema y que va a ayudarnos a cumplir con el reglamento cosmético. Por lo tanto, dentro, ya la parte de regulatorio esté dentro o fuera del departamento de I+D, tenéis que saber que este perfil en la industria está actualmente muy demandado. Tienes que saber de formulación porque tienes que poder entender una fórmula y también tienes que conocer la legislación que nos aplica y manejar, gestionar muy bien los cambios legislativos y la parte de evaluación de ingredientes para poder hacer para poder cubrir este puesto correctamente. Y ahora os dejo con Paula, que bueno, ella os explicará todos estos puntos más detalladamente para que sepáis qué tipo de tarea se desarrolla dentro del departamento de I+D más concretamente. Paula, cuando quieras te paso la presentación y... Vale. Bueno, como os decía Minerva, dentro de lo que es la formulación del producto cosmético, tiene muchos puntos, muchas etapas. La primera de ellas sería como el punto de partida, ¿vale? Donde de manera interdepartamental, ya sea bien junto a I+D, junto con dirección, junto con marketing, pues bueno, se va a partir de una idea que nos va a hacer plasmar esa idea en un producto cosmético físico. Entonces, cuanto mejor esté definido esa idea, más fácil será para el formulador darle esa forma. Entonces, los claims sería una de las partes principales para definir, ya que esto va a condicionar mucho el tipo de estudio de eficacia que se le tiene que someter al producto cosmético. La forma cosmética también es muy importante, ya que esto determina mucho el tipo de packaging y el modo que se va a aplicar, ya que, por ejemplo, no es lo mismo formular un serum muy fluido que va a ir en una pipeta dosificadora que una crema que vaya a poder ir en tarro. Además, también hay que tener en cuenta el target porque el público que va a consumir ese producto va a ser muy diverso, entonces hay que afinar mucho ese punto. No va a ser lo mismo formular un producto antiarrugas para un público de una edad comprendida entre 30 y 50 años que un producto antiedad desarrollada para pieles muy maduras sobre 60 años. Los principios activos, el tipo de sensorialidad va a ser muy diferente. Además, el tipo de fragancia también es lo que, bueno, todos lo hemos hecho, ¿no? Lo primero que miramos cuando abrimos una crema es color y olor. Entonces, esto también se tiene que definir bastante. El coste también es importante porque condiciona al final un poco la selección y el estudio de los ingredientes que vamos a meter en esa formulación. Los países de la comercialización donde va a ir a parar el producto también son importantes por dos motivos. Uno, va a condicionar también la estabilidad, porque la estabilidad al final se realiza expresamente para determinados tipos de productos. No es lo mismo enviar un producto al desierto que formular un producto que, por ejemplo, vaya a ir a Finlandia. Entonces, estas condiciones se tienen que tener en cuenta. Además, cada país también tiene sus legislaciones y regulaciones, entonces hay que ver qué ingredientes están pues restringidos o prohibidos. Además, también a lo mejor queremos poner algún ingrediente en la lista negra y formular sin que tenga algo en concreto. Entonces, pues bueno, partiendo de este punto de hoja en blanco, hay que intentar plasmar en una forma física. Minerva, ¿me pasas? Vale. Para poder comenzar a formular, una vez está cerrado el briefing inicial, hay que seleccionar y estudiar muy bien cada ingrediente que se va a introducir en la formulación. No por meter más ingredientes la formulación va a ser mejor, sino al contrario, hay que optimizar al máximo obteniendo una textura y una sensorialidad perfectas. Entonces, qué fácil sería formular del papel a la forma física y que saliera bien a la primera. Pocas veces ocurre eso. Entonces, al final hay que elaborar una serie de prototipos. Cuando hayamos estudiado y seleccionado todos los
principios activos y materias primas, hay que plasmarlo y realizar el proceso de fabricación y las especificaciones que nosotras hayamos predeterminado, creyendo que eso al final será lo que hemos definido previamente. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos prototipos empiezan a surgir, pues a lo mejor incompatibilidades, a lo mejor inestabilidades. Entonces hay que ir, pues eso, prueba-error, hasta obtener la mejor sinergia entre ingredientes, la mejor sinergia entre emolientes para obtener una sensorialidad idónea. También adaptar el producto cosmético a las necesidades organolépticas y fisicoquímicas. Lo que hemos comentado antes, no es lo mismo formular una crema que vaya a ir en tarro que un serum muy fluido. Entonces, cuando ya hemos desarrollado el producto cosmético en prototipos, vamos a ir a probarlo internamente, porque tiene que gustar. Y una vez ha gustado, es estable y el prototipo está cerrado, ya pasaríamos a tener la fórmula definitiva. A ver, esto que os ha comentado Pablo, claro, vosotros a lo mejor decís, vale, esto es cómo se trabaja, ¿no? Los pasos a seguir dentro de un laboratorio, dentro de la parte de formulación, pero ¿cómo aprendo yo todo esto, ¿no? ¿Cómo adquiero esa experiencia? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque a veces cuando uno empieza o cuando uno quiere empezar a desarrollar una tarea nueva, pues tiene muchas dudas. Esto al final, que parece tan sencillo, evidentemente si no tienes el conocimiento se complica mucho. Entonces aquí es importante tener una base teórica buena. O sea, yo tengo que saber qué ingredientes me dan según qué sensorialidad o qué ingredientes son compatibles con otros o con qué instrumentos yo puedo manejarme para aumentar la viscosidad de un producto, para bajarla o en qué consiste una forma cosmética determinada. Toda esa base teórica la tenemos que aprender, porque si no va a ser muy complicado poder asumir esta responsabilidad de este puesto de trabajo, ¿vale? Va a ir unido de una base teórica muy buena e ir desarrollando la experiencia, ¿vale? Si tenemos la posibilidad de hacer prácticas, ya sea en un curso, en un máster o ya sea en alguna industria, prácticas voluntarias, pues todo eso va a ir sumando para que ese salto que comentaba Óscar no sea tan grande, ¿no? Todo eso va a ser valorado, o por lo menos nosotros así lo hacemos a la hora de contratar a alguien, ¿vale? Que veas que ya tiene una base teórica y que además pues ha adquirido cierta experiencia o incluso una vez trabajando, pues bueno, ya os contaré después, pero podéis desarrollar pues ciertas habilidades y ir combinándolo con vuestro trabajo, ¿vale? Con lo que estáis desarrollando en ese momento en la empresa, si lo que estáis buscando es un salto de un departamento a otro. Perdona, Paula, te paso, ¿eh? No, te va. Sí, como decía Minerva, al final la base teórica es que es imprescindible. Bueno, como hablábamos sobre la fórmula definitiva que ya está cerrada, hay que realizar una serie de estudios sobre el producto. En primer lugar, tendríamos estabilidades convencionales que serían de medio a largo plazo, pueden comprender entre 3 y 6 meses e incluso 2 años. Entonces, lo que se pretende con este tipo de estudios es detectar inestabilidades físicas y químicas, ya que al final se somete el producto a diferentes condiciones de temperatura y humedad. Al final, por ejemplo, si tenemos un producto que a 4 grados puede cristalizar, pero se revierte este proceso cuando se atempera, pues es un proceso aceptable dentro de la química del mismo producto. Pero si, por ejemplo, a 50 grados una semana te aparece un sedimento, esto no es aceptable. Entonces, volveríamos a empezar en el proceso de elaboración de prototipos para evitar que pase este fenómeno. Después también tendríamos, se pueden realizar, Minerva, atrás, por favor. Ahí. Estudios de estabilidad acelerada, que se puede hacer mediante aparatología de Lumisizer. Con estos equipos lo que se hace es someter al producto a condiciones exageradas de temperatura y revoluciones por minuto, para así determinar de forma precoz las inestabilidades físicas. Se puede predecir el tiempo de vida útil del producto cosmético, por ejemplo, pues 36 meses a 25 grados, si el producto es estable de forma física, 1 mes a 50 grados, 6 meses a 40, esto es variable, pero ya te da una idea de cómo se va a comportar el producto en un futuro.
este estudio que comento ahora no sustituye al original, es complementario. Además, también está el factor del acondicionado primario. Hay que estudiar todas las interacciones posibles que pueden aparecer entre el packaging y nuestra fórmula. Pueden haber migraciones, pueden haber pérdidas de peso, pueden haber pérdidas. Entonces, pues bueno, esto se tiene que evaluar porque al final es el que también va a proteger tu producto del medio y es importante que la compatibilidad sea muy buena. Y por último, de los más importantes sería el challenge test, que sería el test de eficacia del sistema conservante, ya que, a ver, el conservante lo que hace es evitar la contaminación del producto cosmético durante el uso razonablemente previsible y normal. Entonces, ¿en qué consiste? Pues es en contaminar de forma artificial con cepas controladas el producto y ver si el conservante evita que prolifere la contaminación microbiana. Y si es así, ha pasado el test y el sistema es perfectamente idóneo para el producto cosmético. ¿Pasas? Bien, siguiendo con los estudios que se tienen que realizar sobre el producto, estarían los estudios de seguridad. Estos estudios se realizan para evaluar la tolerancia y la inocuidad del producto cosmético antes de lanzarse al mercado. La mayoría de estos estudios se realizan ya sobre voluntarios, ya que al final lo que debemos de garantizar es la seguridad del producto sobre la salud humana. Entonces, uno de los ejemplos que he puesto, porque hay muchísimos, sería, por ejemplo, el patch test, que es el test del parche cutáneo de 48 horas, que consiste en aplicar el producto sobre la espalda del voluntario unas 48 horas y estudiar y evaluar si ha reaccionado el producto, si hay eritema, si hay rojeces, si hay picores. Después tendríamos el open test. El open test sería más para productos de una sola aplicación, en condiciones reales, por ejemplo, en productos de tinción capilar o permanentes. Los test de uso también sería otro ejemplo, que ya sería una aplicación más real de lo que sería el uso de un producto. Por ejemplo, si queríamos determinar un producto despigmentante durante 28 días y queremos ver cómo reacciona la piel ante, por ejemplo, el ácido cógico. Después tendríamos el HEDCAM, el test de irritación cutánea, que esto sería ya más enfocado a productos dedicados al cuidado del contorno ocular, como puedan ser bifaces desmaquillantes o contornos de ojos. Y luego tendríamos el test de fototoxicidad y el SPF. El SPF en sí también, aparte de ser un estudio de seguridad, sería más bien también un estudio de eficacia. Con todos estos estudios, lo que venimos a decir es que hay que garantizar la seguridad en un uso más o menos real del producto cosmético. Aparte de estos estudios, en la siguiente diapositiva tendríamos los estudios de eficacia. Estos estudios dan soporte a los claims que queremos reivindicar sobre el producto en el packaging. Estos estudios se pueden realizar de forma interna en la empresa o de forma externa. Si se realizan de forma interna, tienen que estar bien estandarizados y bien protocolarizados, porque al final también se realiza mediante instrumental. Entonces, tiene que estar todo bien detallado y con consentimientos informados con los voluntarios. Aparte, estos test también pueden ser in vivo, como puede ser antiarruga, reafirmante, de hidratación, antibrillos, seborreguladores. Hay una infinidad de estudios in vivo realizados sobre voluntarios y se realizan con una aparatología instrumental determinada. Por ejemplo, en estudios seborreguladores pues se pueden estudiar sondas de sebuméter o de hidratación con sondas corneométer. Hay varios. Y luego, como estudios in vitro o ex vivo, os he puesto un test de antioxidante, antipolución, a lo mejor puede ser estímulo de síntesis de colágeno. Hay una infinidad, pero bueno, os he puesto un breve resumen de lo que se podría hacer. Vale, en el punto final de lo que sería el desarrollo de un producto cosmético nuevo colgaría el PIF, pero el PIF, como ha comentado Minerva antes, iría colgado también de regulatory.
Al final el PIF lo tiene que tener todo producto cosmético, el que tengamos en cartelera y el que vayamos a lanzar. Entonces, según el reglamento, en el artículo 3 tienes que garantizar que tu cosmético sea seguro para la salud humana. Entonces, ¿cómo se garantiza esta seguridad? Pues en el artículo 10 y 11 menciona que hay que realizar una evaluación de seguridad y con su correspondiente expediente de información. Entonces, este expediente de información tiene que ir acorde a las directrices que se mencionan en el anexo 1. A ver, en el anexo 1 realmente está la información mínima que tiene que contener el informe de seguridad. Esto debe ir apoyado con las notas de guía del comité científico que van por la 12ª revisión, que aquí es donde realmente se explica cómo tienes que realizar el cálculo, qué documentos tienes que aportar, cómo evaluar cada ingrediente, cada materia. Entonces, dentro de todo lo que es el PIF, al final, tiene que quedar un dossier que recoja toda la información desde el inicio del producto hasta prácticamente, bueno, sí, hasta la fabricación. ¿Qué partes tiene que tener este dossier de seguridad? Principalmente tiene dos partes, A y B. La A sería una recopilación de la información del producto final, del packaging, de las materias primas, de los ingredientes. Al final lo que trata de hacer esta parte es realizar una evaluación toxicológica teniendo en cuenta todos los valores para ver si se puede calcular el riesgo o si hay un peligro, darle una numeración y si esa numeración supera 100, al final tu margen de seguridad del ingrediente es calificado como seguro. Cuando tienes toda la información, pasarías a la parte B y en esta parte B al final se recoge una conclusión basada en el razonamiento de todos los datos que se han recopilado en la parte A, calificando tu producto como seguro y como no seguro. El producto, para poder lanzarse al mercado, tiene que tener la calificación de seguro, si no, no puede salir. Entonces, al final, ¿quién realiza esta evaluación? La realizan los evaluadores de seguridad, que tienen que tener una formación bien de farmacia, bien de química, medicina, biología. Pero también es cierto que si se puede demostrar que se tienen conocimientos de toxicología, como bien comentaba Minerva, también se puede realizar. Estos conocimientos de toxicología al final son primordiales para poder realizar los cálculos de los márgenes de seguridad. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que tener yo el PIF de un producto cosmético? Pues hasta pasados 10 años de la fabricación del último lote. ¿Dónde tiene que estar este PIF? El PIF tiene que estar en la dirección del responsable de puesta en el mercado y al final tiene que estar disponible en el formato digital o en papel o como se desee, pero que esté disponible para las autoridades competentes que lo soliciten. Al final, esto acompaña la vida del producto desde su desarrollo, como he dicho, hasta prácticamente la puesta en el mercado. Luego, también para garantizar que el producto sea cosméticamente seguro y garantizar una calidad implica que esta calidad que lo acompaña está involucrada desde el desarrollo hasta la salida. Entonces, Minerva os va a explicar a continuación todo lo que acompaña en gestión y control de calidad. Bueno, pues como veis, como ha explicado Paula, dentro del departamento de I+D no se trata solo de analizar, estudiar e investigar nuevas materias primas, nuevos ingredientes y formular, sino que también hay una serie de estudios que hay que gestionar o que hay que realizar y una parte documental muy importante, tanto el PIF que ha comentado Paula como otra serie de documentos que son textos, que son INCIS, que hay que preparar desde el departamento de I+D y facilitar pues, a marketing, a comunicación o al departamento que corresponda. Esto sería el departamento de I+D, lo que hemos visto hasta ahora. Ahora empezamos con el departamento de calidad. El departamento de calidad también requiere de profesionales muy bien formados y tiene, digamos, como una subdivisión dentro del departamento. Dentro del departamento de calidad suele estar gestión de calidad y esto sería más la parte
de auditorías, de cumplimiento de reglamento, de cumplimiento de GMPs, y ahora ya vamos con las siglas del ejemplo que nos ha puesto Óscar, que al final son las buenas prácticas de fabricación o las buenas prácticas de laboratorio. Pues el cumplimiento de todos estos requisitos tiene que estar gestionado y supervisado por el Departamento de Calidad. Y después hay otra parte dentro del mismo departamento, que es la parte de control de calidad, que esta es la parte más in situ de la industria en la que se analizan pues, todos los puntos de riesgo durante el desarrollo de un producto cosmético. Aquí os he puesto el artículo 8, que son las buenas prácticas de fabricación o GMPs, y para su control se requiere de un profesional formado que pueda hacer contacto con las autoridades sanitarias y con cualquier tipo de inspector que venga a la empresa para certificarnos de ISOs, para certificarnos de ISF, ¿vale? Diferentes certificaciones que al final lo que hacen es confirmar la calidad en la que se produce un producto cosmético dentro de esa industria. Entonces, esta parte yo la veo más dirigida para perfiles que son, bueno, pues como menos creativos a lo mejor, que irían más al departamento de I+D, pero muy constantes, muy exigentes, que lleven bien los protocolos, que diseñen bien los PNTs, o sea, para ese perfil un poco, pues eso, menos creativo, pero muy necesario dentro de la industria. Y aquí estaría, en este diagrama os he querido plasmar lo que haría de referencia al control de calidad. ¿En qué consiste un control de calidad o qué tengo que hacer yo como profesional si estoy dentro de ese área del departamento de calidad? Pues bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es garantizar la calidad durante todo el proceso. ¿Cómo? Estableciendo controles, y para eso hay que tener criterio. ¿Vale? En este caso necesitamos una persona capaz de analizar los datos, revisar muy bien los históricos, ser capaz de sacar información de los datos que se van recopilando en los diferentes puntos del desarrollo y establecer controles que minimicen el riesgo de cualquier problema. ¿Dónde hacemos controles de calidad? Pues en las materias primas, desde que entran, ¿vale? La materia prima va a ser fundamental porque de eso parte nuestro producto cosmético, con lo cual tenemos que establecer controles en las materias primas, tenemos que establecer controles en la fabricación, en el granel que se fabrica, establecemos controles en el área de envasado y en los envases, en los acondicionados, establecemos controles en la instalación, en el agua de consumo, en las limpiezas, todo eso tiene que estar muy pautado y muy controlado. Y, por supuesto, en la puesta en el mercado, ¿vale? En la fase final de las líneas de envasado que ya llevan el producto a la comercialización. ¿Vale? Al final, todos estos controles no es poner un control y ya está, ese control se tiene que verificar, tenemos que ser conscientes de que existe el fallo humano, de que existe el fallo mecánico, ¿no? Entonces hay que pautar muy bien todos esos controles. Por eso decía que es muy importante analizar datos y estar constantemente pensando en cómo mejorar el proceso. Dentro del departamento de calidad, la mejora continua es fundamental, entonces tenemos que estar muy bien formados en cómo hacerlo y cómo ir desarrollando estrategias que mejoren calidad y seguridad de producto. Y por último, llamamos, bueno, por último no, perdón, pero llamamos a la parte de producción, ¿vale? La parte de producción es un departamento que cada vez está incluyendo más técnicos formados en dermocosmética, porque no es lo mismo producir una rueda de camión o un tornillo que un cosmético. Es importante que sepamos, digamos, las debilidades de un producto cosmético y cómo gestionarlas. O sea, si yo voy a dirigir un departamento de producción, tendré que saber que un cosmético es susceptible a la contaminación. Entonces, habrá determinadas cosas que no puedo hacer. Entonces, para eso está el departamento de calidad que va a pautar muy bien qué se puede hacer y qué no. Pero es importante, es muy interesante que los responsables o los técnicos que están en el departamento de producción entiendan al departamento de calidad y entiendan al departamento de I+D, porque con eso se consiguen sinergias y optimizamos mucho mejor los procesos. Porque si hablamos idiomas distintos es muy complicado entenderse. Por eso la industria está cada vez más por la labor de integrar técnicos formados en los diferentes departamentos dentro del desarrollo que hablemos el mismo idioma, porque así es mucho más fácil.
¿vale? Al final, el departamento de producción se encarga de pues fabricar el producto y hacer el escalado industrial. En el escalado industrial es imprescindible que haya un técnico de I+D, ¿vale? Porque tiene que ser capaz de reproducir las mismas especificaciones que se han obtenido en el laboratorio, pues ser capaz de obtenerlas en un escalado mucho superior, en una planta de fabricación. Entonces, ahí muchos técnicos de I+D colaboran con el departamento de producción y, como decía, muchos departamentos de muchas empresas ya integran a personal propio con este tipo de conocimientos. Y la parte de regulatory, como hemos dicho ya en varias ocasiones, puede estar integrada en el departamento de I+D, pero también va muy asociado a la parte de dirección técnica. La figura de dirección técnica es obligatoria por reglamento para cualquier empresa dentro del sector de la cosmética y esta figura lo que hace es, pues, sirve un poco de conexión entre los diferentes departamentos técnicos, supervisa las tareas de cada uno de ellos y garantiza de que todo el desarrollo está en cumplimiento con la ley y asegura de alguna forma que el producto cuando sale al mercado pues tiene toda la seguridad para el consumidor, toda la calidad y toda la eficacia que se reivindica. Por eso, dentro de esta parte, de esta área, por supuesto, los PIF, los documentos que nos comentaba Paula, tienen que estar actualizados. Tiene que haber una revisión de los acondicionados, esa documentación que decíamos que preparábamos normalmente con I+D y de la mano de dirección técnica, para que todo el producto, todo el etiquetado del producto, todo el packaging esté acorde a la reglamentación y comunique perfectamente los beneficios del producto. Todo eso tiene que ser revisado por dirección técnica. También los claims, restricciones y prohibiciones que van saliendo constantemente, pues tienen que ser comunicadas correctamente para que en los departamentos correspondientes se hagan los cambios que correspondan. Y, muy importante, el registro en el portal europeo, el CPNP. Este registro lo hace dirección técnica previo a la comercialización del producto. ¿Vale? Ahí lo que hacemos es dejar todos los datos del producto para que en caso de alguna alerta puedan acceder las autoridades sanitarias o el centro toxicológico pueda acceder a esa información para poner solución. Y también es necesaria establecer dentro de la empresa una cosmetovigilancia. Esto significa que tenemos que comunicar a aquellos, voy a decir reacciones adversas, aunque en cosmética no hablamos nunca de reacciones adversas, pero entenderos, cualquier problema que se haya detectado en un producto que ya esté comercializado, pues se tiene que evaluar y, si es necesario, comunicar a la autoridad competente. Dirección técnica, tenéis que tener en cuenta que es el interlocutor de las autoridades sanitarias. O sea, cada empresa va a tener su director o directora técnica que sea el que vaya a comunicar cualquier cosa con la autoridad sanitaria, o en el caso de que tengamos una inspección, pues es el interlocutor de la empresa con sanidad. Va a estar presente en todas las auditorías, por lo tanto también va a tener que coordinar todo este tema de auditorías, certificados, inspecciones con el departamento de calidad y, como os decía, controlará, supervisará el resto de departamentos técnicos. Al final, con todo esto de la mano del director técnico, va a tener que certificar todos los lotes que se fabrican. O sea, cada lote que se fabrica de cada producto cosmético pasa por la supervisión de dirección técnica. Disculparme un segundo. Paula, hago una pregunta para esperar a Minerva. Vale. He visto de farmacéutico comunitario y digo, vale, estáis explicando muy bien las divisiones, las tareas que se hacen cada uno, pero cuéntame cómo es un día a día en tu trabajo. Tú vas mañana a trabajar y cuéntame lo que haces desde el principio hasta el final para que yo... Bueno, vale, ya ha vuelto Minerva, la dejamos para después. Vale, para después. Minerva no se oye. Estás muteada. Mamá, ¿cómo va?
Perdonadme, es que estaban llamando el timbre y me he tenido que levantar, disculpad. Tranquila. Vale, y me quedaba el último departamento, que era el departamento de marketing. El departamento de marketing también pasa un poco como en el departamento de producción. Últimamente ha estado incorporando cada vez más técnicos, a lo mejor menos expertos en tema publicitario y de comunicación, pero que tengan un conocimiento en Dermo y un conocimiento técnico importante. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque al final para poder comunicar bien tienes que entender de lo que hablas. Sin entender lo que estás comunicando es muy difícil llegar al consumidor y poder establecer ese vínculo, sobre todo si el canal de distribución de la industria pues son, por ejemplo, farmacias, farmacéuticos. Cuando tú comunicas tienes que utilizar su lenguaje. Entonces, aquí cada vez más también estamos incorporando pues, profesionales de nuestro perfil. Tenemos que comunicar sobre principios activos, sobre sinergia, sobre interpretación. A veces tenemos que explicar mecanismos de acción y todo eso, por supuesto, lo domina muchísimo más un técnico. ¿Vale? Entonces, también es un departamento que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de industria cosmética. Y otro departamento que no os he puesto aquí porque a lo mejor no es tanto de vuestro interés, pero también está ahí, es el departamento comercial. No ventas como tal de producto cosmético final, sino el departamento comercial de principios activos, de materias primas. Nosotros en el máster tenemos varios alumnos que ya forman parte del sector de la industria cosmética y algunos de ellos pues ya están como comerciales técnicos dentro de pues, empresas como Provital o como Masó, o bueno, Fosé, muchas otras. Y aquí es importante también el conocimiento del ingrediente de Dermo, de la materia prima, porque lo que tienes que hacer es comunicar y estudiar a nivel interno cómo se comporta un determinado ingrediente. Entonces, no solo cuando hablamos de expertos en formulación y expertos en Dermo, no solo está la industria cosmética, que somos los que nos encargamos de desarrollar producto cosmético final, sino también existe una industria asociada, que es la de desarrollo de principios activos y materias primas, que también cuenta con técnicos de este perfil. Y, por supuesto, deciros que la formación profesional en nuestro campo es continua, no acaba nunca, o sea, sí que buscamos siempre perfiles inquietos, que les guste aprender, que les guste la tendencia, que les guste estar al día, porque la formación va a ser continuada. Que te hayas formado hoy no te va a servir dentro de 5 años. Vas a tener que continuar formándote, ampliando conocimientos y, bueno, pues enriqueciéndote de toda esa información que nos va llegando por parte de proveedores, por parte de sociedades, de asociaciones y, bueno, expertos en Dermo que cuando uno está trabajando y cuando uno empieza, pues tiene que mantener. Y con esto ya habría terminado también. No sé si hay alguna pregunta. Voy a dejar de compartir para poder veros. ¿Me oís? Yo lo sigo viendo todavía. Sigo viendo la presentación todavía. ¿Sí? A ver. Pues en teoría he dejado de compartir. Bueno, no pasa nada. Pasamos al turno de preguntas. Mientras esperamos si hay alguien en el chat que quiera preguntar algo, yo antes le preguntaba a Paula, decía que habéis contado muy bien cómo es la estructura industrial y dentro de cada departamento qué actividades se realizan, pero yo quería que me comentaseis cómo es el día a día, para que yo me haga una idea si el día de mañana yo decido seguir vuestros pasos, mañana miércoles vais a trabajar primera hora hasta la última hora, ¿cómo es vuestro trabajo? ¿Qué hacéis? Bueno, pues depende del día, ¿no? Porque nuestro trabajo, si tiene algo positivo, es que no es muy monótono. Cada día tenemos una cosa distinta. Pero bueno, pues normalmente tenemos una serie de desarrollos en marcha que se van pautando, ¿no? Según el estado en el que esté cada uno de los desarrollos, pues le tocará a una parte del equipo de I+D, porque nosotros estamos en I+D,
pues gestionarlo, pero vamos, el día a día sería pues formular, sentarnos a formular primero sobre papel, desarrollar algún producto nuevo, después llevarlo al laboratorio, ver si realmente eso que hemos pensado tiene sentido una vez pasado a forma cosmética, hacer ajustes, los ajustes correspondientes para que esa sensorialidad termine de salir, planificar los estudios que haya que hacer sobre ese producto, y todo eso, esa parte del laboratorio va combinada con una gestión más administrativa, digamos, de pues ir alimentando nuestro sistema informático con las fórmulas, con las especificaciones, revisar que todos los ingredientes pues sean compatibles para ese producto, que todo el proceso de fabricación sea correcto para que el auxiliar pueda reproducir la fórmula. En mi caso, que soy directora técnica de la empresa, pues certificar diariamente, tengo que certificar todos los lotes que se hayan fabricado en los días anteriores y que ya hayan superado todos los controles de calidad. Tenemos también, normalmente en los departamentos de I+D, en los departamentos técnicos, suele haber, en función del puesto, por reuniones diarias, semanales, en las que se van proponiendo acciones de mejora, se supervisan las que ya se han establecido. Es muy dinámico, no hacemos durante mucho rato lo mismo. Paula, pues también, ella lleva toda la parte de regulatory, pues todos los días hace algo de documentación a nivel de PIF, a nivel de evaluación toxicológica, revisión de INCIS. No sé, son muchas tareas que se realizan de forma diaria prácticamente. ¿Algún apunte, Paula, desde tu punto de Sí, vista? no, al final para nosotras no hay dos días iguales. Realmente, a ver, yo por ejemplo, que estoy en la parte más de regulatory, no paro de revisar, no paro de estar actualizándome en qué van a prohibir, qué van a restringir. Hay que formarse también y tener en cuenta las legislaciones transversales, porque al final no solo nos aplica el reglamento cosmético, sino que nos afectan muchísimas más regulaciones. Si fabricamos oxigenadas para tintes capilares, nos afectan precursores de explosivos. Si fabricamos lacas y espumas, nos afecta CLP y reglamento de aerosoles. Entonces, al final, tienes que tener 25 frentes abiertos y estar revisando continuamente. Entonces, recalcar que también, aparte de la formulación, estar formándote continuamente en temas legislativos es un mundo que está en pleno auge en el tema de la cosmética. Otra pregunta que va a interesar mucho a cualquier farmacéutico comunitario es que, puestos a hacer esta transición, siempre asumo que tendré que empezar desde posiciones poco ambiciosas, desde abajo, cargos más junior, por así decirlo, y el tema es que a mí me preocupa mucho perder poder adquisitivo desde mi posición actual. Si consideramos Convenio Nacional de Oficina de Farmacia, estamos hablando de alrededor de 30.000 euros brutos anuales. Entonces, a la hora de planificar esta transición, ¿en qué divisiones, secciones, cargos podría amortiguar esa hipotética pérdida de poder adquisitivo, si es que la hay? Si no, darme alguna estimación. Pues me preocupa mucho este tema. Complicado. Sí. Eso es algo que a mí personalmente me preguntan mucho los alumnos, porque es algo que evidentemente preocupa, nos preocupa a todos. A ver, hay un reglamento cosmético donde podéis revisar y están establecidos grupos del 0, me parece, al 8, y ahí te pone el salario bruto anual. A ver, evidentemente una empresa te puede contratar como grupo que considere en función de las tareas, porque ahí sí que es verdad que nuestro convenio no se paga por la titulación que tengas, se paga por las tareas que vayas a desempeñar. Entonces, dentro de un departamento como puede ser el de I+D, si tú estás contratado para formular, pues vas a tener que, debes estar en un grupo 5, 6, te corresponde más bien el 6, ¿vale? Y el 6 no llega a 30.000 euros que tú me estás comentando, si no me equivoco. No tengo ahora yo en mente, son 26, 28.000 por ahí. ¿Vale? Entonces no llega. Ese es un problema que puedan tener, bueno, pues las personas que vayan a querer hacer esa transición. Después, el grupo 7 y el 8, pues
superarían. Eso si la empresa va a convenio. Eso es, y entiendo que eso es algo que tú tendrás que negociar con la empresa. También depende de dónde esté ubicada la empresa. No pagan igual las empresas que están en Barcelona o en Madrid que las empresas que están pues, en una localidad más pequeñita. Eso supongo que es como en cualquier otro sector. Pero no es un convenio que esté súper bien pagado, ¿no? Tampoco súper mal, y normalmente todas las empresas trabajan con objetivos y con incentivos. Eso también es verdad, que eso tú tienes que sumarlo a tu base salarial, que sería un poco el correspondiente a las guardias que puede hacer un farmacéutico de oficina de farmacia. Pero a lo mejor al principio, como tú dices, que no, yo sí que es muy difícil que te ofrezcan un perfil de responsable dentro de una industria si estás empezando, y probablemente sí que tengas que sacrificar un poco, pues durante un tiempo que tendrás que negociar con la empresa, pues esa parte salarial. Yo también recomiendo que, bueno, para mí la actitud es mucho más importante incluso que la formación que puedas tener, porque la formación, ya cuando estamos buscando a una persona para ocupar un puesto de trabajo, la formación se da por hecho, por lo menos la básica. Y si tú estás demandando ya, si tú estás pidiendo ya, buscando personal para un puesto muy específico, como pueda ser formulación, pues ya pides también que tenga un máster o que tenga una formación complementaria a su titulación de farmacéutico, lo que sea. Entonces, como eso ya, digamos que lo damos por hecho, la actitud es muy importante. Y aunque empieces con un perfil que no sea tu objetivo, pues yo creo que la intención de querer aprender, la implicación que tengas con el departamento, incluso el poder solicitar a la empresa fuera de tu turno, imagínate que entras en un departamento de control de calidad, de que estás haciendo controles y a ti te interesa llegar a I+D. Pues hombre, yo valoro muy positivamente que esa persona no le importa a lo mejor quedarse un rato más y decir, bueno, ¿os importaría que me vaya formando en I+D? ¿Os importaría que eche una mano aquí para...? Al final yo creo que también, sumado a toda la formación, sumado a tu currículum, pues hay que tener un poco de actitud e intentar implicarse para llegar al objetivo final. Y una pregunta más, relativa esta vez al tema de los horarios. La farmacia preocupa mucho el horario, suele ser también un punto que precipita querer salir de ahí si el horario es partido, si hay muchas rotaciones, guardias. En general, eso es un motivo para querer cambiar de trabajo, incluso muchas veces más que el salario. ¿Cómo está en la industria este tema? Al menos desde vuestro punto de vista, desde el nivel, vuestra experiencia personal, ¿qué departamentos tienen mejores horarios o hay departamentos que tengan horarios especiales, que tengan que trabajar de noche? ¿Solo afecta a operarios y personal no cualificado? ¿Cómo está el tema? Aquí sí que ganamos, aquí ganamos la batalla, porque el horario, en el caso de Paula y mío, nosotras trabajamos de 7 a 3, de lunes a jueves y de 7 a 2 los viernes. O sea que intensivo de mañana. Las industrias del sector, las que nosotras conocemos, pues o hacen ese horario o trabajan de 8 a 5. ¿Vale? No, los departamentos de I+D no suelen hacer turnos, hacen turno de mañana o jornada partida, pero no suelen rotar. La garantía de calidad, por ejemplo, tampoco. Y bueno, control de calidad, dependiendo de la empresa, pues sí que podría tener 2 turnos e incluso 3 en la parte de técnicos y auxiliares. ¿Vale? En nuestro caso, pues los responsables de departamento nunca hacen turnos y siempre hacemos, pues eso, de 7 a 3. Nunca se trabaja los sábados ni tampoco los domingos. Piensa que nuestro convenio son 1.790, creo, horas. Nosotros trabajamos 39 horas semanales. Que ahí sí que creo que es una ventaja, por lo menos por lo que a mí me llega, porque la gente de oficina de farmacia pues hace turnos un poco raros, va cambiando turnos y entonces pues es más complicado organizarse, ¿no? Sobre todo a nivel personal, familiar, etcétera. Pues no tenemos ninguna pregunta en el chat. Por mi parte ya pasan 15 minutos de la hora.
Minerva, como directora del máster, te dejo clausurar este webinar. Bueno, pues nada, yo encantada de haber colaborado contigo en este webinar. Y bueno, para los que estén interesados, si necesitan cualquier información, que ampliemos algún contenido o tienen interés en alguna cosa en particular, pues por supuesto se pueden poner en contacto con Amir, conmigo, y resolvemos las dudas que sean necesarias. Y desde mi experiencia, yo siempre digo que el que no arriesga no gana, así es que, bueno, yo animo a todo el mundo a que persiga su objetivo, que si lo persigues lo puedes conseguir, si no está complicado. Desde luego que sí. Pues muchas gracias a todos y esto ha sido todo. Cerramos la sesión. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, Paula. Adiós.